Todo mi mundo cambió un día cuando estas cartas empezaron a llover al azar por todos lados. Al principio parecían inofensivas, así que un grupo de niños inventamos este nuevo juego. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no eran inofensivas después de todo. Dentro tenían poderes increíbles de otro mundo. Mi nombre es Dan, y junto con mis amigos Runo, un hombre en la Florida reemplazó sus bolas por Bakugans. Marucho, Julie, el mismo señor Hotshot Shun. Siendo que si Masquerade se hubiera cubierto en estos 3 puntos, pudo haberle ganado a Dan sin problemas. Y Alice, somos los peleadores de la batalla Bakugan. El padre de Dan es el dios y creador de Bakugan. Bakugan, un juego, una meta, 2 mundos. Bakugan es una mítica serie que muchos vimos de niños, o tuvimos alguna de sus bolitas para coleccionar, siendo una franquicia que la llegó a pegar bastante en popularidad a finales de los 2000, siendo el Fortnite de los niños de esa época. Un iceberg, para el que no lo sepa, fue lo que hundió al Titanic. Bueno, no, verán, en internet llamamos iceberg a una plantilla que recopila desde las curiosidades y teorías más conocidas de una franquicia en particular, y mientras vayamos bajando, la cosa se irá volviendo más macabra y perturbadora. Por lo que se me dio a la idea desde hace meses de crear mi propio iceberg rindiéndole tributo a esta serie, que marcó bastante mi infancia y la de muchos, por lo que busca unas cotufas y una malta, o lo que sea que comas, que estás a punto de ver un video que te hará recordar esos lindos años de tu niñez. Te presento el iceberg de Bakugan. Nivel 1. Debido a que probablemente muchos de los que verán este video no saben nada de los cambios que ha habido en el juego en los últimos años, o directamente nunca supieron cómo se jugaba esta huevada, y veían el anime solo por los chingadazos, quiero empezar el iceberg explicando cómo se juega esto, desde la primera generación hasta la última, y créeme que si a ti te va a aburrir esto que voy a decir, imagínate la hueva que a mi medio explicar cómo se juega este juego de una forma fácil y entendible, por lo que sos libre de saltar al minuto que ves en pantalla. Empezamos con la Gen 1, el inicio de todo, siendo también la más básica. El juego empieza con 3 Bakugans, que al mismo tiempo serían los puntos de vida. El que pierda 3 de estas cosas, simplemente, GG. Junto al Bakugan también tienes que tener 3 cartas portales para cada uno, que sería la base donde este va a caer, y el que lo potenciará, son básicamente estas cartas con un montón de elementos a su izquierda. También tienes que tener cartas de efecto, aunque estas no son obligatorias, aunque lo son si quieres tener más probabilidades de ganar. Simplemente son estas cartas que no tienen elementos, pero sí un texto que indica el efecto a aplicar al Bakugan. Pues comienza la partida y ambos lanzamos nuestras cartas portales al campo, para enviar a nuestros Bakugans. Yo envío a mi Dragonoid Darkus a la batalla, y mi oponente a su Preya Spirus al combate. Mi Bakugan y el suyo caen justamente en mi carta portal, por lo cual tengo más ventaja, ya que al activarse mi carta, esta le da 190 más de poder G a los Bakugans Darkus, y solo 130 a los de Pyrus, por lo que el poder G de mi Dragonoid pasa de 340 a 530, y para rematar activo mi carta poder, que aumenta aún más el poder G de mi Bakugan, a un total de 600, pero mi rival aún tendría unas bajo la manga. El poder G de su Preyas aumento de 400 a 530, por mi carta portal, más que él activa una poderosa carta de poder, que hace que el power G de su Bakugan aumente aún más, a un total de 690, haciéndome perder como el pendejo que soy, y quedando a solo 2 Bakugans de perder el encuentro. Igual para los que tengan la duda, el duelo puede empezar de igual forma si ambos Bakugans caen en sus respectivas cartas portales. Esto es solo si vos lanzas mal a tu Bakugan, y en vez de caer en tu carta portal, cae en la del enemigo haciendo que él tenga la ventaja, y ya al perder retiras tu carta portal junto al Bakugan, para enviar otra carta portal junto a otro Bakugan, y así mismo es como se juega al juego en la primera generación. Hay algo que tengo que mencionar, y es que en Nueva Vestroia, y en las temporadas siguientes, se añadieron esta clase de armaduras, que potencias aún más el poder G de un Bakugan. Las mismas actúan como si fueran cartas de poder, lo equipas a un Bakugan antes de entrar de lleno a la batalla y ya, son simples añadidos, más que las reglas siguen siendo las mismas que acabo de mencionar. Ahora donde sí cambian las reglas es con la G2, aquí la fuerza G es reemplazados por los puntos B, y el mismo no viene en el Bakugan, sino en una carta de un TCG, que sí, aquí las cartas de poder y
cartas portales son reemplazados por un TCG de cartas, y unos núcleos llamados Bakugores. Cada Bakugan tiene que llevar 2 núcleos de estos al campo, siendo un total de 12 núcleos, sumando los tuyos y los del rival. El Bakugan solo parece estar de adorno, siendo lo único que se mantiene es que el que gane 3 veces, gana el enfrentamiento. Aquí las batallas se dan teniendo los 12 Bakugores en el campo y teniendo, ojo, una carta correspondiente al Bakugan que vayas a usar. Si tengo un Hyper Dragonoid Ultra Pyrus, necesito tener su carta correspondiente en el TCG para poder jugar, y así con el resto de Bakugans. Empieza el duelo y lanzo a mi Bakugan, se abre al igual que el del rival en un Bakukore, que por ejemplo en la carta de mi Dragonoid dice que tiene 800 de poder B, y en el Bakukore me dice más 250 más de poder B, lo que aumenta el poder de mi monstruo a más de 1050 de poder B, y ya que tanto el monstruo de mi rival tiene menos poder y su Bakukore no le dio lo suficiente para pasarme, por lo tanto, yo termino ganando. Cabe mencionar, que si el poder B de ambos Bakugans terminan en empate, en los Bakukores hay un simbolito en forma de puño, que me da la victoria a mí, si esto llegara a pasar, no como en la primera generación que simplemente ambos Bakugans se inmolaban, y el Bakugan que gane, los dejas abierto en tu stand, para un ataque final en equipo y ganar la partida. Ahora aquí viene un peo, la tercera generación. Ay puta madre, ¿cómo explico esto? Empezando con que Bakugan ahora parece Blade Blade, sería como vuelvo y digo, el mejor de 3 gana, eso nunca cambia, solo que acá volvemos a las cartas de campo, sumados a unas cartas llamadas cartas de luchador, que potenciara a nuestro monstruo en combate, y que además, como en la Gen 2, necesitamos tener la carta de nuestro monstruo para jugar. También, la ya clásica tabla elemental, es cambiada por clanes, siendo dragón, mamífero, insecto, volador, acuático y dinosaurio, los nuevos protagonistas del show. El juego es similar a la primera generación, ambos jugadores ponen sus cartas portales en el campo, 2 de cada lado, para posteriormente enviar a tus Bakugans al campo para que empiecen a girar, porque sí, los Bakugans de esta generación pueden girar como trompos, qué original, por lo que también necesitas un estadio o plataforma para evitar que estos salgan volando para otro lado. Cabe mencionar que si tu Bakugan no se abre y no cae en ninguna carta, pierdes automáticamente sin entrar en batalla, y si ambos fallan, pues, pendejos ambos, es joda, ambos lo vuelven a intentar, dependiendo donde caigan los Bakugan, recibirán cierta modificación de acuerdo al color de nuestro monstruo. Entonces revelamos la carta que representa a nuestro Bakugan, para así mostrar sus estadísticas, que ahora son 3 y no 1, y también proceder a activar la carta de efecto, que vendrían a ser el personajes del anime, que potenciarían aún más a las estadísticas de nuestro Bakugan, siendo que necesitamos mínimo 8 cartas para jugar este juego, las 2 que ponemos en el campo, las 3 cartas que representan a nuestros Bakugans, y las otras 3 que vendrían a ser las cartas mágicas, para así poder potenciarlos, y tener una chance de ganar, y pues como siempre el Bakugan con mayores estadísticas al final gana, y el otro es enviado al reino de las sombras, siendo que para esta generación decidieron mezclar los 2 juegos anteriores, las cartas portales, y el TCG con los personajes de la segunda, y a todo esto súmale una pizca de Beyblade y ya tienes un juego completamente nuevo, y criticado por toda la comunidad, aunque de eso ya hablaremos más adelante, pero dime cuál de estas 3 formas de jugar a Bakugan te gusta más. La verdad se me hace curioso ver cuál es el más querido, en mi humilde opinión, por simplicidad y nostalgia, prefiero el primer juego. Pese a que esta es una franquicia que se le asocia mucho con Japón, debido a su anime, lo cierto es que la misma es más occidental que oriental, debido a que la persona a la cual tenemos que atribuirle este invento, es de esta parte del charco, y aunque no sabemos mucho de él, por razones de privacidad, sabemos que se llama Aldries Saucier, quien en el 2007 o 2006, por ahí, las fechas no están claras, envió a Spin Master, una empresa canadiense, un prototipo que hizo sobre una servilleta, sobre el mecanismo de un juguete circular que al rodar, se abre al entrar en contacto con una superficie metálica, revelando una figura adentro. Dicho prototipo, pese a su pobre presentación, le encantó a los ejecutivos de la empresa, ya que andaban justamente buscando una idea para crear lo que ellos llamaban, las canicas del siglo XXI, sin pensarlo tomaron la idea del producto, y se pusieron en contacto con Sega Toys, para que les ayudaran a desarrollar la idea del mismo mejor, creando cartas y reglas para el juego, y de paso como toda buena empresa
empresa oriental, Sega les ayudó a promocionar el producto, contactándose con la casa animadora TMS Entertainment, para crear un anime que impulsara el juego, y expandiera la franquicia, naciendo así el fenómeno que fue Bakugan en los 2000, por lo que sí, aunque en parte esta franquicia es oriental, su origen y creación se dio en Occidente, más concretamente en Canadá. Como dato curioso adicional, el primer Bakugan fue Hydranoid. Como ya he dicho en otros vídeos, últimamente en la industria del anime, sobre todo en animes como estos, se tiende a sobreinfantilizar y usar el CGI, y Bakugan no sería la excepción a esta moda. Después de estar ausente por varios años, volvió con cambios en el juego y un nuevo anime, que causó en su momento una gran división en el fandom, por gente que lo criticaban, por eso que les mencioné al inicio, aunque varios lo defienden, abogando que en la Gen 2 tuvimos los mejores diseños, en cuanto a los juguetes, y que la renovación del juego era necesaria, para que fuera más competitivo, y que el nuevo enfoque del anime no está mal, para así atraer a un nuevo público, para que la comunidad sea más grande y no se estanque. Ambas posturas tienen puntos válidos, aunque si me preguntan de qué lado estoy yo, pues ya que yo nunca jugué el juego y soy más del anime, obviamente voy a preferir la primera gen por sobre las demás, al tener esta una historia mucho más rica y desarrollada, al menos en sus 2 primeras temporadas, con un villano tan icónico como lo es Masquerade, que trascendió en el tiempo, cosa que los 2 nuevos animes no han replicado, siendo su último anime una completa basura. Me dirán nostalgia fan, pero es innegable la calidad del primer anime por sobre los 2 que vinieron después, y vos dime qué opináis al respecto. Sosoli, Oniuji, la huevadas que digo mientras escribo el guión, lol. El término Bakumaster es una palabra utilizada en la comunidad para designar a un creador de contenido, quien ha sido elegido por Spin Master, para representar a la comunidad, y de paso recibir Bakuganes antes de su lanzamiento e invitaciones a eventos especiales, como el Bakugan Sneak Peek. En la primera generación, cuando la franquicia estaba en su pico de popularidad, era normal, al menos acá en Latam, toparse sobre todo en tiendas chinas, con Bakugans piratas, siendo en su mayoría Bakugans genéricos, y que no pasaban del Dragonoid fase 1, muchos de estos Bakugans por obvias razones, también eran de muy mala calidad, siendo que muchas veces les fallaban el imán, o eran tan frágiles que se dañaban con facilidad. Al ser una serie que la llegó a pegar bastante y calar tan a fondo en la cultura pop de a finales de los 2000, por lo que es obvio que iba a haber varias referencias en diversos shows de la época, como por ejemplo en la película Infiltrados, en clase en donde unos niños andan jugando al juego en su tiempo libre, en la película Poder sin límites, en donde en una tienda se logra ver el póster de la temporada de Nueva Vestroía, en Los Simpson con un capítulo completo dedicado al mismo juego en forma de parodia, llamado Bolas de Batalla, en donde Bart se vuelve aficionado al juego, tanto que Marge cree que este se vuelve narco, un capítulo bastante recomendable de los de la vieja escuela, en Matt con una mini parodia en donde aparece un Dragonoid. Do you have any threes? Go fish. A Bakugan card? How did... Sorry. Wrong game. Y seguramente hay muchas más, de las cuales me puedes hacer saber ahí abajo en los comentarios. Por los años 2000, Cheetos Estados Unidos, desconozco si en Latam también, tuvo un promocional de Bakugan en donde por comprar cualquier paquete de Cheetos oficial de la promoción, te venía un tazo coleccionable con un monstruo o personaje del anime. También podéis obtener no solo tazos, sino hasta chapas, por lo que veo, aunque muchos llegaron a tener tazos de Bakugan, la promoción que yo sí recuerdo de pequeño, fue la que hizo Cartoon Network con Nusita, en donde al igual con Cheetos, por comprar una Nusita te venía una bolsita como con una especie de mini piezas en forma de rompecabezas, que al tener 6 de ellas podías armar un cubo, además que cada piecita de estas te venía con estadísticas y todo, para que como si fueran cartas ponerlas a pelear entre ellas, aunque si eras un niño lo más probable, es que simplemente armabas un cubo para lanzarlo contra otro cubo, y el cubo que se rompiera primero perdía. No me juzguen, muchos ni entendían cómo se jugaba esta cosa de pequeños, y menos van a estar leyendo números para ver que Bakugan gana el duelo. Esto personalmente a mí me trae bonitos recuerdos de la niñez, porque yo llegué a tener varios de estos, que por alguna extraña razón perdí, o mis padres me botaron. Me imagino que actualmente esto vale un rialero, pipipi.
Bakugan, como toda franquicia de monstruos que se guardan en un bolsillo, tendría varios juegos oficiales, y algunos no tanto, que saldrían a lo largo de los años, como es el caso de su primer juego que salió para PS2, y un montón de plataformas más, en donde tendríamos una jugabilidad que buscaba simular a las batallas del anime, creando nuestro propio personaje, combinando elementos de acción y estrategia, y pues es el juego que la gente recuerda jugar en su momento, y que no sería el último, porque después tuvimos a Bakugan Battle Trainer, lanzado un año después, y siendo exclusivo de la Nintendo DS, el juego es similar al anterior en jugabilidad, con algunos minijuegos para mejorar la potencia G de nuestros Bakugans, y que aquí controlábamos al Danilucho, y no a un random. Otro juego también exclusivo para DS, es Rise of the Resistance, contando una historia original, en el que un grupo de villanos invade Nueva Vestroia, y es nuestro deber defenderla, con torres, porque sí, el juego es un Tower Defender. Por penúltimo, tenemos a Bakugan Defensores de la Tierra, lanzado a finales del 2010, y que al igual que el primero, sería porteado a un montón de plataformas, siendo un arena fighter, en donde peleábamos controlando a nuestro Bakugan, y usando sus habilidades para encadenar combos y destrozar a nuestro rival. Este nunca lo jugué, pero cuando tenga tiempo, y el emulador de PS3 listo, de una que lo pruebo. Y el último juego que salió de Bakugan, hace ya 5 años, que fue Bakugan Champions of Vestroia, exclusivo de Nintendo Switch, siendo un juego de acción y rol, que adapta las nuevas reglas del juego de la Gen 2, con los personajes del anime. También además de este juego, salió uno para celular llamado Champion Brawler, que buscaba replicar el juego físico desde la pantalla de un móvil, pero dicho juego fue discontinuado, y removido tanto de la página oficial, y de la Play Store. En tiendas virtuales chinas como Taobao, se suelen encontrar muchas veces prototipos de Bakugans no lanzados, vendidos probablemente por empleados de la misma fábrica. Algunos Bakugans prototipos encontrados han sido Mac Spider, Chamelia, un Bakugan del manga de Evo Tournament, Ryoi 10 Nipeon, y varios más, de los cuales te dejo la lista ahí abajo en la descripción. El atributo Ventus no fue añadido hasta que el primer episodio del primer anime se estrenó en Japón, y es debido a esto que este atributo no aparece en los primeros 10 capítulos del anime, y que en las primeras cartas portales que salieron junto al juego, este tampoco aparezca, siendo un elemento que entró a último momento. A inicios de año, muchos en el fandom de Bakugan se sorprendieron al recibir la noticia que Spin Master estaba planeando una película live action de Bakugan, con el director de Hollywood, Brad Peyton, quien ha hecho películas como Rampage, Terremoto, o incluso como Perros y Gatos. Aunque muchos se emocionaron por dicha noticia, otros también dudan, ya que Hollywood no tiene buen historial con las adaptaciones de animes. Les tengo que recordar casos como Dragon Ball Evolution, o el mismo Death Note. También el temor de los fanáticos no es solo si la película es una buena adaptación, si es que de verdad va a haber una película, ya que este tipo de noticias son bastantes comunes de ver, de X juego o anime a película live action, como con el live action de Shingeki no Kyojin, o con el live action de Hot Wheels, siendo películas que se anuncian y nunca salen o son canceladas silenciosamente, pareciendo hasta incluso un lavadero de dinero. Sea como sea, espero de corazón que sea real y que salga bien, no como la primera película que iba a tener la franquicia, y de la que hablaremos un poco más en profundidad, más adelante. Bakugan tiene un mini manga, en forma de cómic, lanzado por Cartoon Network, sucediendo entre los episodios 18 y 19 de la primera temporada, debido a que a Maracucho le hace falta a Preyas, debido a perderlo en el capítulo 17, después de perder contra Silenoid, y ser enviado a la dimensión de la perdición, y mientras él y sus amigos discuten cómo recuperarlo, son invitados a participar en un misterioso torneo llamado The Evo Tournament, por una persona llamada Crawler, al cual Dan quiere entrar solo para participar en batallas, y así hacer que Drago evolucione, ya que ese era el tema principal por estos episodios. Mientras luchan en el torneo, al parecer muchos peleadores y sus Bakugans reportan estar perdiendo la memoria, así como Drago y Tigrera quedar mudos, y es que todo esto no es más que el encubrimiento de algo mucho más grande. Si puedo algún día les traigo el resumen de la historia, pero mientras, abajo te dejo el link de un youtuber anglosajón quien la narra con subtítulos, ya que dicho cómic no fue traducido al español lastimosamente. Los Mechstogans son una especie de espíritus de combates que aparecen en el anime, enlazados a ciertos Bakugans, y que tienen que ser dominados para que al momento de combatir no causen estragos. Los mismos también salieron en el juego físico, como juguetes de gran tamaño, que se juegan junto al Bakugan correspondiente de su tipo.
Jet Race y Moga, son dos Bakugans exclusivos que fueron creados para dos personas, quienes ganaron torneos oficiales de Bakugan, siendo los dos ganadores youtubers, uno del canal de Simooro, y el otro del canal de Jet Kuso. En Bakugan hay algo conocido como generaciones, de las que yo te hablé más o menos al inicio del video con lo del juego, pues para el que no lo sepa, una generación vendría a ser una nueva etapa en la franquicia con un montón de novedades, como cambiar las reglas del juego, nuevas bolitas, y demás mercancía de la franquicia, además de obvio un nuevo anime. La primera generación conocida por todos y la más popular, fue la que empezó con Bakugan Battle Brawlers y llegó hasta Bakugan Mechanius Surge, la segunda generación que comenzó con el reboot en el 2018, y llegó hasta Legends, y la tercera generación que es en la que estamos actualmente y que comenzó en el 2023, junto al nuevo anime renovado, y que ha sido la generación más pobre en cuanto a contenido de todas, y eso es debido a que esta generación fue cancelada, muy tempranamente, haciendo que la franquicia vuelva a estar en un estado crítico, después de mucho tiempo ausente. Los Bakugans personalizados por sus usuarios, son Bakugans a los cuales les llegan a cambiar el color, las piezas, o hasta incluso crean sus propias versiones completamente alejadas de las originales, o simplemente solo les dibujan caras kawaiis a los Bakugans. Esto trata de una colaboración que se dio en su momento, entre las franquicias de Bakugan y Marvel, cuando esta última aún no la había comprado la rata malvada esa, la misma tracto, de así como cuando Overwatch sale una colaboración nueva, y hacen como si los personajes estuvieran haciendo cosplay, pues lo mismo hizo Bakugan, transformando Bakugans existentes, a versiones ligeramente modificados, para parecer dichos personajes de Marvel, como el Dragonoid Wolverine, el Racenoid de Iron Man, el Immigrant Ventus de Capitán América y más. Cabe mencionar que esta línea no salió completa al público, ya que había Bakugans que por alguna extraña razón, no salieron en los empaques de esta colección, como el famoso Dios Thor, un Red Green Hulk, Loki, Spider-Man, y Silver Surfer. Esto se refiere a Bakugans de colores únicos, pues sabemos que los Bakugans Aquos son azules, los Ventus verdes, y los Pyrus rojos, con algunos detalles en naranja, y así con los demás elementos, pues hay líneas que le añaden nuevos colores a estos Bakugans, fuera de lo habitual, o le cambian por completo el color, como la línea Diamond que presenta colores transparentes con algunos detalles visibles, o la línea Platinum Serie, que presenta algunos Bakugans, con detalles plateados con colores diferentes a los habituales de su tipo. Otro dato relacionado con el color es que en el anime se solía ver a los Bakugans de Subterra con un color entre marrón y anaranjado, cuando en la vida real eran de un color como bronceado. Esta discrepancia es debido a que el plástico marrón es muy frágil, y propenso a romperse, por lo que para no ofrecer un producto de mala calidad, lo decidieron hacer de un plástico diferente, que le daban a los Bakugans ese color. Sega en su momento con el lanzamiento de la segunda temporada del anime, llegó a sacar unas máquinas de arcade, con las cuales poder batallar contra otros jugadores, o contra la misma máquina. Dichas máquinas venían, como es común en Japón, con sus propias cartas correspondientes, para que la máquina las escanee y así comenzar la batalla. Dicho producto al parecer solo fue exclusivo de Japón, y no le fue muy bien, porque encontrar material del mismo es bastante difícil en internet, siendo creo un lost media. Nivel 2. Leónidas, el Bakugan inicial del personaje del juego de Play 2, es bastante curioso de por sí, porque verán, más allá de que el mismo no salió al juego sino después de mucho tiempo, es que el mismo probablemente sea multielemental, al ser un Bakugan creado no por el código EEVEE, sino en la dimensión maldita, por Bakugans de muchos elementos. Otro dato adicional, es que el jugador 1, como es normalmente llamado este personaje, sea el mismo que el del juego de Defensores de la Tierra, ya que este conoce a Dan y sus amigos desde antes, indicando una conexión entre ambos juegos, además de que probablemente el mismo personaje no podía usar a Leónidas en este juego, debido al no ser un Bakugan común, el cual pueda acceder al espacio intermedio. Alto Brontis, es una enfermedad que llegaron a sufrir muchos Bakugans de la primera generación, y algunos de las generaciones más actuales, en el que por sacrificar su perfecta forma esférica, por darles mejores diseños al Bakugan al momento de abrirse, hizo que muchos tuvieran protuberancias, y que además se abrieran mal, haciéndolos caer. Dicho nombre, como notarán, vienen del Bakugan de Us, que fue el primero en presentar este problema.
Bakublox es un juego de Roblox de Bakugan desarrollado por la comunidad, y que sigue en desarrollo. El mismo busca simular las batallas de la primera generación con enormes batallas en línea en un gran campo real. Otro proyecto reciente y que es también similar a este, es Bloxugan, el cual está aún en una fase alfa, pero que promete bastante. Siguiendo con Roblox, pero esta vez con algo más serio, por allá del 2022, con la moda del metaverso y toda esa wea, Spin Master sacó una colaboración especial con Roblox en donde podías, además de ver los capítulos del reboot en vivo, poder también jugar contra otros jugadores en línea en batallas que estaban tan mal optimizadas, que hacía que muy pocos las pudieran jugar, lo cual causó bastante malestar por ese entonces con este modo, al ser solo asequible para quienes tuvieron un equipo realmente bueno. Aurelus, es una nueva facción introducida con Bakugan Battle Planet, y que vino a reemplazar la facción de Subterra, F por estos bros, y aunque por sus colores se te puede venir a la mente algún tipo de divinidad, o que los mismos hubieran estado mejor si hubieran reemplazado a los Hayos, la verdad es que su signo no representa nada, simplemente se denomina Aurelus a un Bakugan con estadísticas fuera de lo común, siendo una facción que se planeó que fuera meta, y no lo fue. ¡Qué desperdicio! Las versiones Ultra de Bakugans, son versiones que intentan ser más similares a lo visto en el anime, pareciendo más juguetes, que bolas, pero claro, sin dejar de ser una bola. Normalmente son estas versiones las que sufren bastante, de la enfermedad de alto brontis, antes mencionada. En la carta de acceso, Effectus, se ve a Geidis con una paleta de colores diferentes a la que se le muestra en el anime con sus colores grises. Esto pasaba debido a que muchas veces antes con este tipo de cartas, se solía mostrar diseños y conceptos tempranos de Bakugans, antes de que salieran en el anime, o en el juego. Otros ejemplos también son el diseño de Robocalion, en su Heicard con un diseño más ovalado que el del final, o la carta de Ultra Dragonoid mostrando un drago con alas más mecanizadas, y un cuerpo más estilizado y delgado que el que tuvimos al final. Bakugan Dimensions, fue un MMORPG muy querido por la comunidad, en el que como en el anime, combatíamos y personalizábamos nuestro avatar y equipo, para pelear en batallas en línea con jugadores de todas partes del mundo, teniendo una amplia variedad de Bakugans por coleccionar. Fue cerrado en el 2011, tras una baja en la audiencia que lo jugaba. Otro juego también que fue bastante popular en su momento, fue un juego Flash llamado Final Brawl, y que irónicamente, a pesar de la baja en el soporte de Adobe Flash, lo puedes encontrar y jugar actualmente en internet. Hubieron Bakugans que por X o Y razón, no salieron del anime y la lista de ellos es bastante grande. Bakugans como Dragonoid definitivo, Naga silencioso, Raveler, Druman, Farbros, Salmenus, Boriatos, Ala de sombra, Furia y Amazonas, y la lista sigue y sigue. Abajo te dejo link a la lista completa por si te gusta verla, que es muy tediosa abordarla toda acá. Los Bakumines, son una serie de Bakugans inéditos de los cuales el único que salió a la luz fue Tremblar. Los mismos fueron presentados en la Feria de Juguetes de Nueva York en el 2011, y cuya novedad era que al posarse sobre una carta, explotaban, como ciertas personitas con túnicas, y al explotar se dividían en dos, con una parte que salía volando y volvía a caer en el soporte, sea por su polémico nombre, o su complejo mecanismo. Esta serie nunca fue lanzada, siendo que varios de estos modelos de Bakugans, aún actualmente están perdidos. Bakutech, es la serie hermana de Bakugan, solo que japonizada, siendo ese su público objetivo, ya que el anime original no logró captar el interés del público nipón. Surgió esta serie para así tratar de no perder ese público, que está tan bombardeado por series como esta, teniendo su propio anime y manga, en la que seguimos a Harubaru Hinode, y a su grupo de amigos en donde en cada batalla, de cada capítulo, que solo duran como 6 minutos cabe decir, presentan un modo de juego diferente a lo ya visto en Bakugan, siendo la principal diferencia entre Bakutech y Bakugan, que estas cosas tienen un sistema de combinación de piezas, lo que hace que podamos crear nuestros propios Bakugans, y potenciarlos de diferentes formas. Al principio a la franquicia le fue bien, pero como que después cayó estrepitosamente en números, siendo una franquicia muerta desde el 2014, y nunca fue nuevamente renovada ni con la llegada de nuevos productos. Supongo que a los japoneses jamás les encantará el concepto de bolas que se transforman en monstruos.
Steel Neo Dragonoid, es una versión exclusiva de Neo Dragonoid, el cual se le fue dado al ganador de la Bakugan del 2010, Christopher Roth. Se pensaba que el Bakugan era único, debido a la naturaleza en la que fue entregado, hasta que en el 2019, un filtrador salió a decir que no era único del todo, debido a que Spin Master fabricó 500 más de ellos, los cuales fueron dados a sus empleados, los cuales los vendieron a fanáticos, o se los regalaron a otras personas quienes han publicado bastantes imágenes del Bakugan en internet. Aunque no es un Bakugan único como tal, sí es bastante costoso y valioso al haber tan poco de ellos, además de que en el futuro sacaron otro Dragonoid de metal, como lo es Ultra Dragonoid Full Metal, de la línea Truth Metal. Mechard es una franquicia que combina dos grandes ideas que fueron muy populares en su momento, los Bakugans del 2010, y los Transformers de los 80, para crear una franquicia de monstruos coleccionables en forma de autos que se transforman con un imán apenas tocan una carta, y por lo tanto fueron demandados en 2018 por Spin Master, por supuestamente infringir la patente de transformación de Bakugan, demanda que ganó la empresa Choirot, quien es la dueña de la franquicia de Mechard, debido a que el funcionamiento de transformación de los Mechards es lo suficientemente original, al tener un interruptor externo y no un imán, como para infringir dicha patente. Al parecer la segunda temporada del anime en Nueva Vestroia está inspirada en Kamen Rider Ryuki, por ciertas similitudes como el protagonista con un dragón de compañero, un enemigo con aspecto agresivo, ambos compartiendo una rivalidad como de caballeros, lo cual queda más obvio en Bakugan, con esa pelea final como con espadas, y que los personajes necesitan usar cartas con brazaletes para activar sus habilidades. ¿Piensas que la temporada de Nueva Vestroia está basada en Ryuki? Déjame saberlo ahí abajo en los comentarios. En el 2011, uno de los ilustradores de Bakugan, David Hillman, publicó lo que sería una posible tercera evolución del Fin, llamada el Fin Mutante. Debido a esto, muchos en ese entonces especulaban de un posible regreso de El Fin al anime, junto con una nueva bolita para el juego, y aunque no volvió en el anime, en el juego tuvimos a Mutan El Fin en varias cartas de acceso, además de su bolita correspondiente. Los Bakugans de la expansión Geogan Rising son los equivalentes a los Bakugan tipo trampa que teníamos en la Gen 1, con esas formas raras, siendo muchas veces triángulos, o rectangulares. En su momento se especuló que esta serie sería de puros Bakugans híbridos, véase con otros Bakugans o especies, cosa que no fue así al final, pero que es una anécdota de por más decir curiosa. Nivel 3. Sabra, es un Bakugan exclusivo del reboot. Lo interesante es que comparte el mismo modelo que Maximus Nijous, una evolución poderosa del Bakugan Nijou, con algunas modificaciones. Maximus Nijous tuvo juguete oficial, pero nunca apareció en el anime, lo que generó sospechas entre los fans. El hecho de que Sabra use un modelo basado en Maximus Nijous, sugiere que esta evolución sí estaba planeada para aparecer en la serie, pero fue cancelada y se decidió reutilizar su diseño para Sabra, lo que lo convierte en una especie de vestigio de una historia o evolución perdida, conectada directamente con Nijous. Siguiendo con la Gen 3, en la realización de su respectivo anime, hubo cosas que no fueron utilizadas al final que son pequeñas, pero curiosas, que fueron mostradas en su storyboard, como un dibujo y diseño que lo hacían parecer más un cartoon que un anime, Drago con una apariencia más robusta, como el de una gárgola, y demás diseños de Bakugans que no salieron en el producto final. Esto se trata de una serie de artes no oficiales en la que se muestran a los Bakugan de Bakutech, con una teórica forma monstruo, ya que los Bakugans de Bakutech, a diferencia de los de la serie principal, no tienen forma monstruo, sino que luchan así como están, en bolitas. Esto ha llevado a los fanáticos a crear esta clase de imágenes, especulando cómo se verían los mismos, en su forma bestial. Por el 2008, en Turquía, salió una versión distinta del canal TNT, que todos conocemos acá en América por transmitir películas, sobre todo las de Harry Potter. En este TNT se transmitían principalmente series animadas dobladas en el país, series como Un Show Más, Lazy Town, Angelo Rules, y como no la serie de la que estamos hablando, la primera temporada de Bakugan con sus 52 capítulos doblados al turco. Lastimosamente el canal sería cerrado por dificultades en el mercado, y reemplazado por otro llamado TV2, mayormente enfocado en transmitir concursos y novelas, dos cosas que les encantan a ellos.
Los subles fueron los intentos de Spin Master de hacer que Bakugan le interese más al público femenino, con colores pastel y con monstruos que intentaban ser adorables animalitos. Llegaron a tener hasta su propio sitio web y un juego para la DS, que nunca podía faltar en esa época. Para esta clase de cosas, lastimosamente esta idea no pegó lo suficiente con el público al que apuntaba, siendo una línea discontinuada. De hecho, tengo una anécdota curiosa sobre estas cosas, y es que por ahí del 2011 o 12, en McDonald's hubo una promoción de Bakugan y los subles, en el que a un niño le daban un Bakugan de los que estaban en la promoción. Ahí fue donde obtuve a mi Helix Dragonoid, y a las niñas les daban uno de estos subles. Al lugar fuimos mi prima y yo y una tía. Mi prima iba ilusionada de obtener una tigrera, porque era fan de Runo, y vaya sorpresa se llevó al recibir una de estas cosas. Lloró y todo, y el personal nada que se lo quería cambiar, porque la promoción era por género, y aunque se lo cambiaran, tampoco se lo iban a hacer por una tigrera, porque ese Bakugan no estaba en la promo. Al final le agarró cariño a la cosa esa, y creo que aún lo tiene, no como yo que perdí todos mis Bakugans. Como dije al principio del video, Sega al ayudar a Spin Master en la creación de Bakugan, la hace de cierta forma dueña de una parte de los derechos del mismo, y más con el primer anime, poseyendo gran parte de sus derechos, debido a que fue gracias a Sega a que lo obtuvimos. Esto hizo que para el reboot Sega no llegara a un acuerdo con Spin Master, haciendo que varios personajes del anime original no volvieran, ni con un rediseño, y también varios Bakugans de la Gen 1, aunque algunos volvieron rediseñados, debido a que son del dominio de Sega, y por eso que también en el reboot, no sale el logo de Sega al final de los créditos, como lo hacía en el primer anime. Lo más probable es que estos Bakugans y personajes, no vuelvan nunca más, al menos que estas dos se pongan de acuerdo. Case Toby es un usuario coleccionista de Instagram que colecciona varios juguetes, entre ellos Bakugans, y cuya peculiaridad es que tiene Bakugans que no solo son raros de por sí, sino varios que ni llegaron a salir al mercado, como varios Bakugans de la colección de Marvel antes mencionada, o hasta incluso prototipos no lanzados, siendo la única manera de que este usuario los consiga, es teniendo un contacto dentro de la misma fábrica, o tenga bastante dinero, que es lo más probable. Hay una gran posibilidad de que los Bakugans, antes de que Nueva Vestroia se dividiera en 6, tuviera una gran sociedad avanzada similar a la cultura del planeta de Naetia, solo que con Bakugans, todo esto caería en un declive tanto cultural como tecnológico, después del cataclismo que separó a Vestroia, convirtiendo a muchos Bakugans en simples criaturas genéricas con poca o nula inteligencia. Los Nonets son Bakugans elementales malvados los cuales fueron desterrados a la dimensión de la perdición por cometer actos sumamente horribles, aunque hay quienes dicen que en realidad fueron enviados ahí por desafiar al antiguo ancestro de Drago, Genesis Dragonoid, siendo una especie de ángeles caídos. Lord Arcus era un antiguo miembro de la comunidad, siendo un moderador. Su nombre viene debido a su equipo de Bakugans, conformados por un Dragonoid Darkus Blitz, un Darkus Lionheart y un Darkus Krakix. Él mismo tuvo un avatar en su honor en el juego de Dimensions y por lo general, aunque ya no está en la comunidad, se le recuerda con cariño. Bakugan es de esos animes que la pegó fuerte acá en Occidente, pero que irónicamente en Japón le fue rotundamente mal, tanto así que la última temporada del primer anime Mechanius Surge, no fue emitida en Japón, y en cambio, fue reemplazada por el anime de Bakutech, probando si a él le iba mejor que a Bakugan, a pesar de ser lo mismo. Esto llevó a que a pesar de que el anime y el doblaje original se lleve a cabo en Japón, esta temporada en japonés fuera Lost Media por mucho tiempo, hasta que en el 2018 subieron la temporada completa en japonés en Bilibili. Esto hace referencia al pobre manejo que Spin Master ha tenido con la franquicia a lo largo de su historia, teniendo tiempos en que pareciera estar muerta como lo está ahora después de regresar en el 2018, y lo que parece fue un futuro prometedor en su momento, volvió a recaer a ese agujero oscuro en el que estaba en los años del 2012 hasta el 2017, teniendo un mal manejo en la distribución y fabricación de sus Bakugans, y mala gestión en la distribución del TCG en la Gen 2, habiendo también en su momento una gran escasez de torneos oficiales, teniendo muchas veces la comunidad que acarear el producto del que se debería encargar la empresa. Varias personas quienes aún recuerdan el anime original con cariño en internet, se han puesto a pensar en una posible trama de una hipotética quinta temporada que nunca llegó, guiados por lo último que dice Drago en el anime de: como peleadores no tenemos nada que demostrar, así que es hora de hacernos a un lado y dejar que otros alcancen las alturas a las que hemos llegado.
por lo que sí o sí aquí tendríamos un nuevo protagonista sin ser un reboot, con cambios de diseño y reglas, simplemente un nuevo comienzo, estando la temporada ubicada principalmente en Nueva Vestroia, con algunos personajes nuevos y otros antiguos que vuelven a hacer aparición, siendo Spectral y Mira, los old que más aparecen, en donde una extraña organización que salió de la nada, siempre tiene que ser algo así, siembra el caos y confusión por toda Vestroia, y Spectral es envuelto en una conspiración, quien lo busca culpar por ser un militarista peligroso, que busca traer el caos de vuelta a Vestal, siendo uno de los Bakugans de esta rara organización, un Bakugan tipo Darkus, similar a Weaver y Naga, y quien usa este Bakugan no es más que alguien al cual llaman el padre, quien no es más que el padre de Weaver ni Naga, quien fue derrotado en antaño por los 6 guerreros legendarios, quienes lo derrotaron después de que este los desafiara por gobernar a Nueva Vestroia, siendo el principal villano a vencer en esta temporada, y que busca hacerse más poderoso para así gobernar Nueva Vestroia a su antojo, junto a Dylan, que se unió a esta organización después de los acontecimientos de la última temporada, teniendo también los Mektogan bastante protagonismo así como Weaver ni Naga, quienes serían revividos, y el cual uno estaría ayudando a su padre, y la otra tratando de detenerlo, siendo así una posible quinta temporada hecha por fans. ¿Qué te parece la idea? ¿Te gusta o no te gusta? ¿O tienes una mejor? Y si la tienes, coméntala a ver qué tal. Cuando Skyres se reencuentra con Shun en Nueva Vestroia, este decide mejor dejarlo ir, y no permanecer a su lado, por miedo a que Shun se apegara a ella como si fuera su mamá fallecida. Ella no quería que Shun cayera en un mecanismo de defensa tan bajo, y que probablemente lo debilitaría, aunque si ésta permanecía a su lado, lo más probable es que hubiéramos visto su tercera evolución, la cual está parcialmente confirmada, debido a lo que les dije anteriormente, de que antes en Bakugan, en las cartas de acceso, se solía mostrar arte conceptual temprano de Bakugans, o posibles evoluciones descartadas, y en la carta de poder de Magma Fury, se ve a un Bakugan nunca antes visto, el cual guarda muchas similitudes con Skyres, siendo una posible tercera evolución descartada. Hay una teoría que dice que Kate se inspiró en Masquerade y en Ultimate Dragonoid para crear al que sería su alter ego espectral, escuchando de las hazañas de aquel malvado enmascarado quien sembró el caos en la tierra en su momento, y del Dragonoid quien logró salvarlos a todos. Debido a eso Spectral solo usa Bakugans Pyros, y su Bakugan insignia es básicamente un Dragonoid oscuro, que quién sabe cómo verga lo consiguió, además de poseer una máscara, y actitudes similares a las de Masquerade. Otra cosa que aunque nunca se explica, es su cabello, que al igual que el de Alice, pasa de rosado a rubio cuando adoptó esta nueva personalidad, bien raro el tinte amarillo en este universo. La patente de Bakugan, hoy tiene ya unos 18 años desde que fue creada, lo que significa que en unos 2 años, al cumplir 20 años, ya no podrá ser renovada, lo que hace que Spin Master ya no sea la única que pueda crear las famosas bolitas que se abren con un imán, haciendo que otras empresas puedan en pocas palabras, sacar y crear sus propios Bakugans. Esto puede llevar a 2 posibles escenarios, uno es ver el esfuerzo de Spin Master y Sega de mejorar sus productos, para que sean más llamativos, debido a una competencia agresiva con otras empresas, que entrarían al rubro en mansalva, si es que aún les interesa la IP obviamente, o 2 el declive total de la franquicia, y la pérdida total de su identidad propia. Aún es pronto para saber qué va a pasar realmente, aunque es bastante curioso esto que digo, supongo que tocará esperar un poco más, para ver qué sucede con el futuro de Bakugan. Nivel 4. Esto se trata de una serie de evoluciones de Bakugans, de la temporada de Nueva Vestroia, los cuales solo fueron lanzados en Japón, como Minx Elfin, Blast Helico, Master Imran, y Helios MK2, los cuales no salieron del país nipón. No son bolitas imposibles de conseguir, pero sí, costosas. Masquerade, en realidad es un héroe, es una teoría que dice que por acciones como, salvar a Drago de ser enviado a la dimensión de la perdición en el episodio 2, impulsar indirectamente la evolución de Drago, al darle a estos 5 cartas de la perdición, haciendo que Dan se esforzara más para poder volverse más fuerte, lo cual lo ayudaría en la pelea final contra Naga, además de darle información de Halge y Naga. Otra cosa también a considerar es que, si este no envía a Drago a la dimensión de la perdición, este jamás se hubiera vuelto un Bakugan definitivo, y los otros peleadores no hubieran desarrollado a sus Bakugans también, siendo que la verdadera razón de por qué Masquerade siente tanto interés hacia Dan, es porque él siente que él lo puede reemplazar en su misión de salvar al mundo. Dime vos creéis que esto sea cierto, y Masquerade sea alguna clase de antihéroe, cuyas acciones vistas en el anime no fueron más que malinterpretadas.
Kubo, es un polémico Bakugan de la Gen 2, el cual es muy odiado en la comunidad de Bakugan, no solo porque en el anime tiene una personalidad molesta, sino porque en su momento la comunidad se burló bastante del mismo por su diseño, digamos particular, dicha atención que la comunidad le dio a esta cosa, Spin Master al parecer lo malinterpretó, porque pensó que a la gente le encantaba tanto, como para sobreexplotarlo, sacando un montón de cartas del mismo en el TCG, y sacando, lo que digamos parecen ser versiones del mismo usando disfraces, lo que causó lo que se conoce como el Cubo Magedón, por un Bakugan que a nadie le gustó, y que Spin Master sobreexplotó a más no poder. Esto se refiere a que ciertas escenas y nombres del primer anime fueron censuradas en países como Estados Unidos, Australia y Arabia Saudita, y por consiguiente acá también, ya que en Latam tenemos la maña de coger la versión modificada de los gringos y no la que viene de Japón, por razones de costos y logística, como uno de los más grandes cambios, que es cambiar los hermosos openings en japonés, con su canción y animación única, por unos openings que repetían la misma canción de la temporada 1, junto a un montón de escenas puestas como si fuera una MV, pero a diferencia de lo que hicieron los árabes, esto no sería tan malo, donde a los personajes femeninos, le agregaron más ropa y menos piel, de vaina y no le pusieron también la túnica esa, y gran parte de las escenas que le daban desarrollo a la relación entre Dan y Runo, eliminadas del material de origen, porque pues ya sabes, serie para niños, las circunstancias en las que murió la madre de Shun, la enfermedad de Joe, y cómo este casi muere en su primera aparición, la violencia en las peleas censurada, los padres de Alice que en el idioma original se confirma que esta es huérfana, y sus padres murieron en un accidente, siendo su abuelo, el Dr. Michael, el que la cuidó desde que era bebé, siendo básicamente su única figura protectora, y otras escenas como esta de Dan viéndose los huevos, en fin mucha censura que entorpece la historia, así como escenas que también no vamos a negar, son innecesarias. Si te interesa volver a ver el anime original, te recomiendo volver a verlo en japonés subtitulado, créeme además de que volverás a recordar cuando lo veías de niño, como si fuera la primera vez, verás escenas nuevas y contextos que no sabías. Drago después de obtener el núcleo infinito, que le permite dominar los 6 elementos, obteniendo una enorme energía positiva, cuesta creer que a este le cueste muchas veces batallar con Bakugans que parecen comunes, además de que más adelante se fusionaría con el núcleo de Nueva Vestroía, obteniendo más poder, como obteniendo el orbe sagrado que le permitiría en teoría gobernar sobre todos los Bakugans, así como obtener más aún de los dioses elementales, en fin muchos power shots, que hacen que sea incoherente que esté entre a una batalla y no gane automáticamente, siendo que muchos teorizan que este en realidad disfruta de las batallas, y se contiene, o simplemente sea mariquera del guión, ya saben. Los Bakublasters son un producto exclusivo del mercado europeo, siendo Bakugans con un tamaño ligeramente superior al promedio de esos años, ese y que traían un disco, que al dispararse funcionaba como un potenciador G. Hay quienes dicen que este producto es lo que confirma lo antes dicho, de que Bakugan iba a tener una quinta temporada, ya que por lo general esta clase de productos salen primero en el juego, para después ser mostrados en el anime para darles promoción, así como pasó con los Bakunanos y los Mechstogans, pero este producto sería la excepción, siendo que nunca fue mostrado en el anime, siendo el vestigio de una quinta temporada con nuevos Bakugans, y el Dragonoid que aparece en esta colección, Dragonoid explosivo, una nueva etapa evolutiva de Drago, o simplemente un nuevo plus de poder. Paw Patrol, para el que no lo sepa, es una serie infantil en la que unos perros se encargan de proteger una ciudad. La misma es otra IP de Spin Master, la cual supuestamente tuvo un crossover con Bakugan, y no con los personajes de las temporadas actuales, sino con los personajes del anime clásico, disque para celebrar el 15º y 10º aniversario de ambas series con una película que salió en el 2023 llamada Bakugan por Paw Patrol, Paw's Beyond Time, la cual se estrenó en Japón, y en varios cines de habla inglesa, y lo irónico y por lo que estoy diciendo supuestamente, es que no sé si estoy buscando esta película mal, o el artículo este me está troleando, porque de la película en cuestión no encuentro ni rastro, solo este pequeño artículo en la página Fandom quien habla de él, y del cual te dejo en la descripción por si vos tenéis más información de la misma, y puedas dar más contexto del asunto. Nivel 5.
Datark, parece uno de esos Bakugan no redondos de la Gen 1, llamados comúnmente Bakugan trampa, pero lo cierto es que el mismo no lo es simplemente un Bakugan bastante raro que no es solo un Bakugan, sino dos, ya que al tocar su carta correspondiente, se divide en dos, que en realidad son uno, puesto que la otra pieza no es más que un potenciador G. Esto se trata de un supuesto rumor de un piloto perdido de lo que sería un prototipo del primer anime de Bakugan, presentando los primeros diseños para Dan y Drago. Dicho piloto solo se ha compartido en convenciones privadas, y no se ha mostrado públicamente, siendo un enorme misterio que rodea a este anime. Como bien dice el dicho, nada se salva de la Rule 34 de internet, ni Bakugan, habiendo un montón de porno no solo de las protagonistas del anime, que dicho sea de paso, la favorita de los dibujantes al parecer es Mira, sino todo el porno raro que tiene sobre Bakugans, y el cómo este ha aumentado en los últimos años. No es un hecho, pero tengo una teoría curiosita. Verán, Anubias y Seion resucitaron de las almas de Milene y Shadow, que murieron en el interespacio, mientras que Anubias y Seion fueron creados allí. ¿Coincidencia no? Pues también hay otra prueba que puede refutar esto, y es que al observar el arte conceptual de Seion, parece una luchadora de Aquos, y su rostro se parece mucho al de Milene, confirmando esta conexión entre ambos peleadores. Zero es un miembro bastante raro de la comunidad de Bakugan en inglés, el cual es básicamente un pro-shipper, o sea que le encanta poner a personajes ficticios en situaciones románticas. Lo extraño es que los ships del mismo son, digamos, peculiares, como Dan con Magmel, Bakugan con humanos, y demás cosas relacionadas con menores de edad. En Bakugan Evolution, hay una fusión humano-Bakugan, entre el profesor Faustus y el Bakugan Ira, confirmando lo que muchos temían, que Ira es el Vaporeon de Bakugan. Bueno, no, solo que es posible mezclar a un Bakugan con un humano. Esto trata de una teoría viejísima, de antes de que se supiera de que Magmel fuera Barodius. Muchos teorizaban de quién podría estar detrás de esa armadura realmente, y muchos llegaron a pensar que era el padre de Dan, debido al conocimiento que éste tenía sobre el chico, y que él mismo parece que desaparece, después de la primera temporada. Para el que no lo sepa, y para el que sí también, en el 2010 Universal anunció una película live action de Bakugan, la cual estaría supuestamente dirigida por Harald Swart, quien hizo el remake de Karate Kid. Dicha película al parecer fue cancelada silenciosamente, porque desde el anuncio no se supo nada más de ella, ni cuál sería su fecha, ni su supuesto director habló de ella para aportar más información de la misma, pero de lo que sí se supo tiempo después, es del arte conceptual de la película, el cual fue revelado en internet confirmando que 1, la película sí fue real, y que 2, fue cancelada en una etapa muy temprana de su desarrollo. El arte no dice mucho la verdad, siendo que por lo que se ve, al parecer los Bakugans tendrían un diseño más metálico y robótico, y menos orgánico a comparación del anime. Además ver los diseños de los que parecen ser Preyas, Skyres y Drago, y del posible villano quien sería Masquerade, siendo una adaptación que buscaba adaptar la historia que vimos en el anime, y no crear una historia nueva. Aunque la película se dice que fue cancelada, lo cierto es que nunca hubo un comunicado oficial que indicara esto, siendo que lo más probable es que se haya archivado, y estos artes puedan ser utilizados de alguna manera para la nueva película de la que se habla actualmente, y de la que esperemos no sea cancelada, o archivada de nuevo. Cuando Dan se enfrenta a Masquerade por tercera vez, este último pudo ganarle si hubiera dejado descansar a Alice. Verán, cuando Masquerade se enfrenta a Dan en su tercer encuentro, lo hace con el cuerpo de Alice totalmente agotado, debido a no dejarla descansar desde el capítulo 33, donde se transforma en Masquerade, y no se destransforma hasta el capítulo 38, donde Runo encuentra a Alice desorientada y agotada, después de volver de la dimensión maldita, no estando Masquerade enterrado de que los Bakuganes de los peleadores se habían vuelto más fuertes, solo que habían encontrado una salida de dicho lugar, por lo que se sorprende al ver al Bakugan evolucionado de Dan, pensando que se enfrentaría al Delta Dragonoid que aplastó anteriormente, siendo la causa de su derrota 3-1 que el cuerpo de Alice estaba muy agotado al momento de enfrentarse a Dan. 2 que este no poseía el conocimiento de los nuevos poderes de sus rivales, cogiéndolo por sorpresa la evolución de Drago, ya que a lo largo de la serie se ve que Masquerade siempre está 2 pasos adelante de sus rivales, debido a su conocimiento y al siempre estar al lado de ellos, debido a que él ve todo lo que Alice ve, haciendo que siempre sepa los planes de sus principales enemigos. Y 3 la arrogancia que este ganó después de vencer a Dan, volviéndose más arrogante y no prever que los peleadores pudieron haber encontrado una forma de volver a
a la realidad, para así prepararse, siendo que si Masquerade se hubiera cubierto en estos 3 puntos, pudo haberle ganado a Dan sin problemas, y la pelea no hubiera estado tan reñida como lo fue al final. Esto se refiere a una broma en la comunidad, debido no solo al hecho de que ésta se ha llenado de furos los últimos años, sino también al fetiche de los diseñadores de crear Bakugans peludos. El código Eevee es un misterioso código, el cual creó no solo al mundo Bakugan, sino también al mundo humano, y el de Gundalia y Vestal, se sabe muy poco del mismo en realidad, solo que es la fuerza creadora del todo, y de la que salieron los Bakugans. El mismo ha demostrado tener conciencia, aunque se desconoce cuál fue su intención en la creación de los Bakugans, y el por qué esta causó la lluvia de cartas en el mundo humano. Flash Falcon Fly, es la evolución del Bakugan Falcon Fly, el cual nunca salió a la venta a pesar de que su carta poder sí lo hizo, el prototipo del mismo fue encontrado y revelado en internet, se desconocen las razones del por qué este Bakugan nunca fue lanzado oficialmente. Esto se trata de un evento canónico en el reboot de Bakugan, en donde los Bakugans impiden que el meteorito que causó gran parte de la extinción de los mismos dinosaurios, chocara con la Tierra, siendo así los Bakugans salvadores de estas criaturas parcialmente, porque de igual manera se extinguieron, por digamos un declive en su hábitat. La biología Bakugan es curiosa de por sí, al parecer como dice Drago, los mismos envejecen, pero a diferencia de cómo pasa en los humanos, dicho proceso de envejecimiento no debilita al Bakugan, ni lo degrada, de hecho parece ser lo contrario, lo vuelve aún más fuerte, además que su proceso de reproducción es un poco desconocido, muchos teorizan que es el código Eevee, el que trae nuevos Bakugan y razas al mundo, y otros especulan que se reproducen como Freyas, asexualmente, sin dudas unas criaturas por más que decir, enigmáticas. Esto se refiere a cómo el anime original trabajó en la construcción de los mundos de Vestal, Gundalia y Naepia, siendo que nos queda muchas preguntas sobre estas civilizaciones, y sus mundos las cuales nunca fueron respondidas, como saber cómo Vestal mantiene una civilización aparentemente estable, con el único problema que es la sobrepoblación, sin un gobernante, la guerra entre Naepia y Gundalia, y si en Naepia viven más personas fuera de su única capital, la cual es su escudo, y como Gundalia quedó hecho una bola infértil oscura, fue por causa de Barodius, o por algún acontecimiento externo, sea como sea son preguntas que ya a este punto como que nunca serán respondidas. Alien Massacre, fue, bueno en realidad no fue, una película que se centraría entre el reboot y el anime original, conectándolos a los dos, la misma fue anunciada en el 2021, y como ya debes deducir, la misma fue solo una farsa creada por varios fans que añoran ver de nuevo a los personajes clásicos, aunque la misma se descubrió que fue una farsa, tuvo bastante revuelo en su momento con gente ilusionada de ver a este equipo de vuelta. Nivel 666. Hay gente que rumorea en la comunidad, de que en lo más underground del mundo, se hacen apuestas ilegales y torneos con Bakugans, llegando a apostar no solo dinero, sino órganos y sustancias ilícitas, aunque como digo estos solo son rumores, y no se tiene constancia de que sea verdad. ¿No les parece curioso que en la serie no aparezca otro Dragonoid aparte de Drago, que sí, Negan y Wyvern son partes de esta especie, pero estos dos ya están muertos, y aunque Viper Helios parece un Dragonoid, se deja en duda si realmente lo sea, siendo de alguna manera Drago un Bakugan extremadamente especial, al ser único en su mundo. Un hombre en la Florida reemplazó sus bolas por Bakugans. Bueno, no, a pesar de que a muchos en su momento la noticia de un hombre que reemplazó sus 2 testículos por Bakugans les cogió por sorpresa, lo cierto es que esto no es real, y fue falso, creado por una página sensacionalista que buscaba buscar visitas fáciles, porque en primer lugar, ¿cómo sería posible algo así, para pensar la verdad? Neurodivergente, se refiere a un conjunto de complejos mentales que hace que las personas que lo sufran, sean distintos en su modo de actuar y de pensar, que del resto, se dice que todos los personajes principales de la primera temporada de Bakugan, son neurodivergentes, porque por ejemplo, Dan y Yuli, sufren claramente de TDAH, al ser personas sumamente inquietas, e hiperactivas, tanto que tienden a tomar acciones más por impulso, que por otra cosa, Shun y Marucho siendo autistas, debido a su gran inteligencia y
torpeza social, sobre todo con Shun, Runo con bipolaridad, al cambiar tan drásticamente de personalidad de un momento a otro, de pasar de ser una chica dulce, a una completa tsundere, Alice con TLP, o sea, problemas en el control de sus emociones, haciéndola sentir un gran vacío por dentro, por la dificultad de no poder mantener relaciones afectivas, siendo así los protagonistas de Barold Brawlers, todos autistas. Esta es una teoría que trata de conectar la temporada de Mechanius Surge con Barold Planet, diciendo que, después de la última temporada del anime Oli, los Bakugans volvieron a Nueva Vestroia donde avanzaron rápidamente, debido a que el tiempo en su dimensión avanza más rápido que en el nuestro, siendo así la explicación de por qué los Bakugans de Barold Planet son tan mecánicos, y no tan orgánicos como los de la serie original, porque son los mismos, solo que más avanzados, además de también haber evolucionado a nuevas especies. También recordemos que los Bakugans pueden viajar a diferentes dimensiones, por lo que cuando Nueva Vestroia choca con la Tierra, en realidad era una Tierra de un universo diferente, y no la de Bakugan Barold Planet, y la de la serie original. También es por esta misma colisión, que a muchos Bakugans les pudo haber dado amnesia, haciendo que Drago y demás Bakugans olviden a sus viejos compañeros, conectando a ambas series en un mismo universo, y no siendo dos universos apartes. El padre de Dan es el dios y creador de Bakugan. Verán, para muchos les puede resultar bastante curioso el hecho de que dos niños, a partir de unas bolas y cartas caídas del cielo, hayan creado todo un juego a nivel mundial, sin alguna intervención divina. Muchos han llegado a pensar que en realidad el padre de Dan es el primer Bakugan creado por el código Eevee, quien llegó a la Tierra y adoptó una forma humana, para así tener descendencia, por lo tanto, conocería las reglas del juego, impartiendo este conocimiento con su hijo, creando el juego en el mundo humano tal y cual, como vimos. Y bueno, ¿qué tal les pareció el video? ¿Te hizo acordarte de cosas que habías olvidado? ¿No revivió algún recuerdo dentro de ti? Házmelo saber ahí abajo en los comentarios, y si te gustó recuerda apoyarlo y si no, pues dale dislike y repórtame con el FBI. Por mi parte eso ha sido todo por hoy. Aquí arriba te dejo otro iceberg que puede que te guste, como el iceberg de los monstruos de bolsillo, para que veas otras franquicias similares a Bakugan, y al lado un iceberg de Dino Rey, si es que al igual que Bakugan, también marcó tu infancia. Hasta pronto.